¿Has presenciado alguna vez un momento tan impactante que destroza los cimientos de la fortuna y el poder de una familia? Imagina ser el sirviente invisible, humillado y aplastado por la crueldad, solo para convertirte en el héroe inesperado que salva al heredero de un imperio multimillonario. Pero, ¿qué sucede cuando los oscuros secretos tras la pulida fachada comienzan a revelarse? Cuando las mismas personas en las que confiabas se convierten en quienes planean tu caída. Esta es la historia de Grace Miller. Una mujer llevada al límite por la humillación, la traición y las despiadadas intrigas. Su valentía para salvar a un niño de ahogarse desencadena una serie de acontecimientos que expondrán mentiras, desencadenarán feroces batallas y desafiarán todo lo que siempre creyó sobre el amor, la lealtad y la justicia. El miedo, la rabia y la esperanza se enfrentan en un mundo donde el poder se maneja como un arma, y la supervivencia significa luchar contra adversidades abrumadoras. Quédense con nosotros porque lo que sucede a continuación los impactará. Un giro final que nadie vio venir, donde la línea entre villano y víctima se difumina, y el verdadero significado de la familia se revela de la manera más inesperada. No parpadeen o se perderán el momento que lo cambia todo para siempre. La finca Gran Caldwell deslumbraba esa noche. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz resplandeciente sobre los pulidos suelos de mármol, y cientos de miembros de la élite de la ciudad se mezclaban con vestidos de diseñador y trajes a medida, copas de champán añejo en mano. La alta sociedad neoyorquina se había reunido para celebrar la última fusión de Caldwell Corporation con un prestigioso conglomerado internacional, un evento destinado a consolidar el imperio de Henry Caldwell. Entre la multitud, Grace Miller llevaba una pesada bandeja de plata repleta de delicadas copas que se movían silenciosamente por los bordes del lujoso salón de baile. A sus 29 años, Grace dominaba el arte de la invisibilidad, la limpiadora invisible que ordenaba la opulenta casa de la poderosa familia Caldwell. Mantenía la cabeza gacha, susurraba suavemente, «Disculpe», evitando el contacto visual. Esta noche fue diferente. Esta noche, el aire estaba cargado de algo más oscuro. Victoria Caldwell, la esposa de Henry, estaba en el centro de un pequeño círculo de luces. Sus gélidos ojos azules recorrieron la habitación, penetrantes e implacables. Cuando vio a Grace, el ambiente cambió al instante. «Grace, ven aquí». La voz de Victoria cortó la charla como un cuchillo. 200 pares de ojos se clavaron en la modesta figura del sencillo uniforme. El corazón de Grace latía con fuerza. Se quedó paralizada. Con una sonrisa cruel, Victoria levantó su copa y anunció en voz alta: «Nuestra querida limpiadora derramó $15,000 en champán sobre mi sofá italiano. Miren este desastre». Su voz destilaba condescendencia. Grace parpadeó, confundida. El sofá impecable no mostraba señales de daño. Antes de que pudiera protestar, Victoria volcó dramáticamente su copa sobre la tapicería. «Limpia esto con tus manos. Todos, miren cómo tratamos a una sirvienta irresponsable». La sala se sumió en un silencio denso. Nadie se movió. Grace sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero se obligó a arrodillarse y limpiar el champán con manos temblorosas. Susurros y risas crueles la rodearon. Pero la humillación era absoluta. En medio de la multitud, Henry Caldwell permanecía rígido, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Sus ojos oscuros la escrutaron como si estuvieran luchando contra una tormenta interior. Entonces Victoria lo llamó antes de que pudiera actuar, arrastrándolo hacia un grupo de inversores. «¿Ves, Grace, Victoria?», susurró cerca de su oído. «Ni siquiera mi marido se preocupa por ti. No significas nada aquí, y después de la desgracia de esta noche, desaparecerás de esta casa para siempre». La amenaza le heló la sangre a Grace. Terminó de limpiar en silencio bajo la mirada desdeñosa de los presentes. Con el alma destrozada, pero el espíritu inquebrantable. Mientras Victoria reía con sus amigas,
Grace captó una pequeña figura escondida tras una columna de mármol. Un niño de no más de 8 años que agarraba un teléfono móvil nuevo. Era Lucas Henry, el hijo de Victoria. Había grabado cada momento de la humillación de Grace. Y la noche anterior, había escuchado una escalofriante conversación telefónica entre su madre y un desconocido. Palabras que hicieron temblar sus pequeñas manos. Lucas se prometió a sí mismo que protegería a la única persona en esta casa que le había mostrado bondad. En los extensos jardines, la fiesta se extendió cerca de una profunda y reluciente piscina. El agua burbujeaba bajo una cascada artificial, con una profundidad de 4 metros, suficiente para tragarse a un niño en un instante. Lucas jugaba en la orilla, rodeado de otros niños, a pesar de las estrictas advertencias de su madre de que se mantuviera alejado del agua. Grace estaba en la cocina lavando costosas copas de cristal, con las manos aún temblando por la humillación de la mañana. De repente, oyó una voz familiar detrás de ella. Grace, se giró. Henry estaba en la puerta de la cocina, con su traje, antes perfecto, resonando, con el pelo despeinado. Su voz era más suave de lo que ella jamás había oído. Lo siento, dijo, con los ojos cargados de arrepentimiento. Debería haber hecho algo. Nunca debería haberte dejado sufrir así. Grace se quedó sin aliento. Fue la primera. Esa vez, Henry le habló directamente y sus palabras la golpearon como un puñetazo. No tienes que disculparte, susurró. Conozco mi lugar aquí. No. Henry se acercó. No deberías estar en este lugar. No deberías ser tratada así. Sus ojos brillaron. Te he estado observando. Ya no puedo callar. Grace sintió que las lágrimas volvían a aflorar. Durante los últimos meses, había notado la discreta atención de Henry. Los pequeños regalos que dejaba anónimamente en su mesita de noche. Su forma de aparecer cada vez que la crueldad de Victoria alcanzaba su punto máximo. No estás sola, confesó, extendiendo la mano para acariciarle suavemente la mejilla. Pienso en ti todo el tiempo. El peso de sus palabras colgaba entre ellos, eléctrico y prohibido. Las piernas de Grace se debilitaron. Esto es una locura. Solo soy limpiador. Eres la persona más valiente que conozco, susurró Henry. Cuidas de mi hijo mejor que a su propia madre. Tú traes luz a esta casa. Antes de que Grace pudiera responder, se acercaron pasos. Se separaron cuando Lucas irrumpió. Papá, mamá te busca. Dijo, desapareciste. Henry miró a Grace una vez más. Yo arreglaré esto, murmuró. Lo prometo. Se fue con su hijo, dejando a Grace sola, con el corazón acelerado por la esperanza y el miedo. Afuera, Lucas sonrió discretamente para sí mismo. La evidencia en su teléfono era una prueba contundente de los oscuros planes de Victoria. Anoche, la había oído hablar por teléfono. No te preocupes. Después de la fiesta de esta noche, Grace tendrá un accidente y parecerá un accidente. Lucas no lo entendía del todo, pero sabía que el peligro estaba cerca. Esto era solo el principio. Si estuvieras en el lugar de Grace, ¿cómo afrontarías semejante humillación pública? Comparte tu opinión a continuación. Y si esta historia te conmueve, no olvides darle a me gusta y compartirla. Comenta 100 veces si la ves desde Estados Unidos o Europa. La noche después del humillante banquete en la finca Caldwell, el aire en la gran mansión se sentía más pesado que nunca. Grace Miller estaba sentada en el pequeño y estrecho espacio que le habían asignado, un marcado contraste con el lujo que reinaba al otro lado de la pared. Sus manos aún temblaban por la experiencia anterior, y el escozor de las palabras de Victoria Caldwell le quemaba la mente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un destello de determinación comenzó a brillar. Mientras tanto, al otro lado de la casa, Lucas Caldwell aferraba su teléfono, reproduciendo con fuerza las grabaciones que había hecho. Cada palabra que su madre había pronunciado, sus amenazas.
Sus frías conspiraciones resonaban en su mente como una sirena de alarma. Grace tendrá un accidente, había dicho. El niño no comprendía del todo lo que significaba un accidente, pero sabía que era algo malo, algo peligroso. Al día siguiente, la tensión latía a fuego lento. Henry Caldwell intentaba mantener el imperio en marcha, reuniéndose con inversores, firmando papeles, discutiendo gráficos, pero su mirada a menudo se desviaba hacia las sombras donde Grace trabajaba en silencio. La conciencia lo carcomía. Había permanecido en silencio mientras su esposa humillaba a la mujer que cuidaba de su hijo mejor que nunca. Era un silencio que ninguna riqueza podía justificar. Esa tarde, los invitados ya se habían marchado, pero la piscina del gran jardín, cristalina y engañosamente tranquila, se convirtió en el escenario de un momento que rompería el delicado equilibrio de la casa Caldwell. Lucas jugaba cerca del borde, persiguiendo una pelota amarilla brillante que se le escapó de las manos y cayó al agua. El niño no debía estar cerca de la piscina, sobre todo sin la supervisión de un adulto. Las advertencias de su madre resonaban en sus oídos, pero la tentación era demasiado fuerte. Se acercó y, de repente, con un resbalón, su zapatilla golpeó el resbaladizo borde de mármol. Perdió el equilibrio y cayó de espaldas al azul profundo. El mundo quedó en silencio por un momento aterrador. Nadie se movió. 200 invitados, los más ricos y poderosos de Nueva York, se quedaron paralizados por la sorpresa. Se alzaron los teléfonos para filmar la escena. Sin embargo, nadie se atrevió a saltar. Henry Caldwell estaba a menos de 10 metros cuando vio a su hijo desaparecer bajo la superficie del agua. Dejó caer su tableta, con la pantalla rompiéndose contra el suelo de piedra, y corrió hacia la piscina. Pero al llegar al borde, quedó paralizado, la conmoción lo inmovilizó. «Que alguien haga algo», gritó de pánico, con la voz distorsionada. Pero solo escuchó silencio. Luego, los gritos agudos de otros niños. Durante 40 agonizantes segundos, Lucas luchó contra las profundidades sofocantes, sus pequeños brazos, agitados por los pulmones, llenándose de agua, el mundo oscureciéndose. Fue entonces cuando Grace Miller oyó los gritos. Estaba en la cocina lavando las delicadas copas de champán de cristal de la noche anterior. Sus manos se movían con precisión, consciente del frágil peso en sus palmas, pero su mente estaba en otra parte, repasando la cruel humillación, las miradas frías, el espíritu roto que luchaba por mantener intacto. Cuando oyó los gritos, el pánico en la voz de Lucas, algo en su interior se quebró. Sin dudarlo, dejó caer las copas, se quitó el delantal y echó a correr. La multitud se abrió como el mar mientras Grace corría por el jardín. El ruido de la fiesta quedó olvidado, reemplazado por una concentración singular y desesperada. El agua estaba más fría de lo que esperaba. El frío le atravesó la ropa al sumergirse completamente vestida. No era una buena nadadora, ni mucho menos, pero la adrenalina le impulsaba las extremidades mientras luchaba contra la corriente creada por la burbujeante cascada. Llegó al chico que forcejeaba, lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza. Su ascenso fue lento, luchando contra la gravedad y el pánico a partes iguales. En la superficie, Lucas tosió, farfulló y se aferró a ella con ojos aterrorizados. «Agárrate a mí, Lucas», susurró con fuerza. «No me sueltes». La multitud jadeó. Finalmente se puso en acción. Henry salió de su parálisis y corrió hacia adelante con los brazos abiertos. «Dámelo», gritó. Grace empujó a Lucas hacia su padre, agotada por el agotamiento. Le fallaron las fuerzas justo cuando su cabeza golpeó el borde afilado de la piscina de mármol. Un crujido espantoso resonó en el aire. La sangre brotó en el agua. Grace se hundió bajo la superficie. Grace Henry gritó, mirando con horror como su hijo estaba a salvo. Pero la mujer que lo salvó desapareció de nuevo bajo las olas. Sin dudarlo esta vez. Se zambulló tras ella. El agua estaba teñida de rojo. Buscando a ciegas, Henry encontró a Grace en el fondo, inconsciente,
sin vida. La sacó, golpeándola en el pecho con la respiración desesperada. «Vamos, Grace. No me dejes». La multitud observaba, atónita y en silencio, como uno de los hombres más ricos de la ciudad luchaba por salvar la vida de su sirviente. Las cámaras grababan, capturando cada momento de angustia, transmitiéndolo en vivo. Minutos después, jadeó, tosiendo, con los ojos llorosos abriéndose al rostro surcado de lágrimas de Henry, que se cernía sobre ella. «Vas a estar bien», susurró, apartándole el cabello húmedo de la frente. «Salvaste a mi hijo». Por primera vez, los ojos crueles de la sociedad vieron a Grace Miller no como una sirvienta, sino como una heroína. Las noticias estallaron en redes sociales y medios de comunicación en cuestión de horas. La élite neoyorquina se quedó paralizada, mientras el limpiador salva a su hijo aclamaba los titulares. Los hashtags que alababan a Grace inundaron la pintura en Internet, un marcado contraste con la humillación de la noche anterior. De vuelta en el hospital, Grace yacía inconsciente, conectada a máquinas. Henry se negó a separarse de su cama, aferrándose a su mano durante la larga noche. Pero más allá de los muros del hospital, la batalla apenas comenzaba. Victoria Caldwell estaba furiosa. Su imagen, cuidadosamente controlada, se hizo añicos de la noche a la mañana. Las amenazas y las advertencias susurradas llovieron. Se reunió con abogados, conspiró y maquinó, decidida a destruir a la mujer que amenazaba su vida perfecta. «Grace Miller no es nada», espetó. «Nos aseguraremos de que desaparezca». Pero no contaba con Lucas, el chico que guardaba la verdad en su teléfono. El chico que se negó a dejar que el miedo lo silenciara. Pasaron los días. Los círculos sociales de élite rebosaban de compasión y conmoción. Grace despertó y descubrió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era invisible. Era un símbolo, un faro de coraje y dignidad. Y, sin embargo, el peligro acechaba. Las amenazas de Victoria se volvieron más personales, más oscuras. Falsos rumores, calumnias e incluso sombras contratadas. Pero Henry se mantuvo firme, declarando sus intenciones de divorciarse de Victoria y proteger a Grace. Su vínculo se profundizó, forjado en la crisis, probado a fuego. Juntos, comenzaron a luchar no solo por sí mismos, sino por la verdad, por la justicia, por una familia. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cómo creen que Grace se siente al pasar de la invisibilidad a la fama repentina y al peligro? Los ecos de la agitación de los días pasados aún persistían como una tormenta sobre la finca de los Caldwell. Los lujosos muros que una vez parecieron impenetrables ahora se sentían como una frágil jaula que amenazaba con derrumbarse bajo el peso de secretos y mentiras. Pero nada preparó a nadie para lo que estaba a punto de suceder. Grace Miller yacía en su cama de hospital, pálida, pero viva. La mujer que había sido invisible, humillada y casi perdida ahora se encontraba en el centro de una batalla que lo cambiaría todo. Sus ojos se abrieron lentamente y vio a Henry Caldwell, con su mirada cansada llena de amor y determinación. Él le apretó la mano suavemente. «Eres más fuerte que nadie que haya conocido», dijo con suavidad. «Vamos a enfrentar esto juntos». Pero fuera de la habitación del hospital, se desataba una guerra diferente. Victoria Caldwell, antaño la reina de la alta sociedad, se estaba desmoronando. Las humillaciones de la semana anterior habían destrozado su mundo cuidadosamente construido. Con cada prueba que Lucas había registrado sobre su poder, se le escapaba de las manos. Desesperada, urdió un último plan. Un dramático ataque público que sacudiría los cimientos del apellido Caldwell. El día de la boda amaneció radiante, pero el aire estaba cargado de tensión. La iglesia estaba abarrotada. Medios de comunicación de todo el país habían acudido, atraídos por la ceremonia de alto perfil y los rumores que circulaban. Grace lucía un vestido deslumbrante, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza.
Este día era más que una unión. Era una declaración de verdad y resiliencia. Mientras caminaba hacia el altar, murmullos se extendieron entre la multitud, susurros alimentados por historias falsas. Lo que Victoria había divulgado sobre su pasado. Pero Grace mantuvo la cabeza alta, con la mirada fija en Henry, esperando lo que estaba por venir. Y entonces, como un trueno, Victoria Caldwell irrumpió en la iglesia. «Detengan esta boda», gritó, su voz atravesando los murmullos. Las cámaras giraron al instante, capturando cada palabra. «Es una farsante», espetó Victoria, caminando por el pasillo. «Una mentirosa con un pasado oscuro. No sabes con quién te casas», pero Grace no se inmutó. En cambio, enfrentó a Victoria con silenciosa fuerza. «Entonces muéstrame tus pruebas», la desafió Grace con voz firme. «Que hable la verdad». Antes de que nadie pudiera reaccionar, una mujer apareció desde el fondo de la iglesia. Vanna, la actriz contratada para imitar a la supuesta hermana de Grace. Sus ojos se llenaron de lágrimas al subir al estrado, derribando la fachada. De repente, Lucas Caldwell se puso de pie, sacando su teléfono del bolsillo. «Basta de mentiras», declaró, y su voz resonó por los techos abovedados. «Escuchen lo que mi madre realmente dijo». Reprodujo las grabaciones, las frías y calculadas conspiraciones, las falsas acusaciones, las amenazas destinadas a arruinar a Grace. La sala se llenó de asombro. Los rostros se volvieron hacia Victoria, cuya furia se transformó en incredulidad y luego en desesperación. El silencio, casi de sala de audiencias, se rompió cuando los policías se acercaron, esposando a Victoria bajo cargos de difamación y conspiración. La multitud estalló en aplausos. Por primera vez en años, Henry Quell y Grace Miller compartieron una sonrisa victoriosa. La ceremonia se reanudó esta vez con la iglesia llena de genuina alegría. «Sí, acepto», susurró Grace con lágrimas en los ojos mientras tomaba la mano de Henry. «Aceptamos», respondió él, con la voz cargada de emoción. Mientras se besaban, Lucas corrió al altar y los abrazó. «Ahora somos una verdadera familia», vitoreó. Meses después, la historia de la limpiadora, que se convirtió en heroína y luego en una respetada empresaria, inspiró a una nación. Grace tomó las riendas de Caldwell Corporation, transformándola con compasión e integridad. Fundó un programa para empoderar a mujeres que habían enfrentado dificultades, devolviéndoles la esperanza que una vez la salvó. Victoria, antaño tan poderosa, se encontró reconstruyendo su vida desde cero. Esta vez con la oportunidad de aprender humildad y perdón. Una fresca mañana, Grace y Henry estaban sentados en el porche viendo a Lucas jugar con su hermanita Sofía. «Mira lo lejos que hemos llegado», dijo Grace en voz baja. «Porque nunca te rendiste», respondió Henry. «Lo cambiaste todo, no solo a nuestra familia, sino a todos nosotros». ¿Cómo te sentiste al ver la transformación de Grace, de sirvienta invisible a símbolo de fuerza? Esta historia nos enseña una poderosa lección sobre el coraje, la resiliencia y el verdadero significado de la familia. La trayectoria de Grace Miller, de la invisibilidad y la humillación a la fuerza y el liderazgo, demuestra que, sin importar cuán profundas sean las heridas infligidas por otros, la fuerza interior y la compasión pueden iluminar el camino a seguir. Nos recuerda que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, de defender lo correcto, incluso cuando el mundo nos da la espalda. La historia también revela los efectos corrosivos de la envidia, la crueldad y el engaño, vistos a través de las acciones de Victoria Caldwell, y cómo éstas destruyen no solo a los demás, sino a sí mismas. Al final, el perdón, aunque difícil, se presenta como una fuerza sanadora, capaz de transformar a los enemigos en aliados y la amargura en crecimiento. Y lo más importante, esta historia destaca que la familia no se define por la sangre ni el estatus, sino por el amor, la confianza y la protección.
La transformación de Henry Caldwell demuestra que la redención es posible cuando escuchamos a nuestra conciencia y luchamos por quienes más importan. En un mundo a menudo dividido por la clase y el poder, el ascenso de Grace nos recuerda que la dignidad, la bondad y la valentía pueden derribar barreras y construir un legado mucho más sólido que la riqueza. Esta historia nos inspira a creer en las segundas oportunidades y a nunca subestimar la fuerza que todos llevamos dentro. Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y comenta al 100%.